¿Sabes qué es lo que no entiendo? Los pensamientos que de repente llegan a la mente. O sea, son bien raros. Sobre todo, dependiendo qué es lo que uno está haciendo, son los pensamientos que no lo llegan. Porque a veces queremos pensar algo y no podemos, nos concentramos en otras cosas. Pensamos cosas absurdas de la nada. He estado escuchando mucho este término. Que de repente, sobre todo más en memes que hacen para hombres, ¿va? En el que mencionan la mujer bien preocupada por la relación y el hombre pensando en el partido. O incluso si varias personas es como, que mencionan que de repente se les viene a la mente: yo creo que si me la rifo en un tiro contra un cocodrilo. Qué absurdo, pero te da tiempo para pensar. Estás media hora. Si le agarro el cuello, si le cierro los hocicos, si le hago un gancho a la derecha, o sea, te estás media hora ahí. Son preguntas tipo: ¿qué pasaría si esto, no? O sea, y si no voy, no, yo creo que no puedo ir porque no me voy a preparar, y si no me preparo repruebo, y si repruebo me van a echar de la casa, y si no estoy en la casa, voy a tener que vivir de la calle, y si voy de la calle me va a contratar una pandilla, y la pandilla me va a extorsionar, y de esa extorsión voy a tener que unirme para comprar unos elementos, voy a tener que secuestrar a niños y robar a ancianos, y me van a atrapar, me van a demandar, voy a terminar en la cárcel y voy a estar ahí 50 años, y ahí voy a aprender malas palabras y cosas así. O sea, se vuela la mente, se te va la olla. O sea, y lo peor de todo es que a veces aparecen en momentos que no tienen nada que ver con el contexto. De repente estás cocinando, o trabajando, o haciendo cualquier cosa, y de repente se te viene a la mente, nomás porque sí, ¿qué hice ayer? O que de repente estás desayunando y... A mí me gustan mucho las manzanas. Y bueno, aunque sí depende mucho del contexto, a veces vienen las mentes sin ideas. Estás en la montaña, miras la vista y simplemente te preguntas, o sea, ¿cómo dormirán los peces? O no sé, cosas así. O sea, pensamientos que no tienen nada que ver en el momento. O peor aún, recordar momentos vergonzosos. Que de repente estás en una exposición, o estás dando una declaratoria de trabajo, o no sé, o algo. Y que de repente tu mente te engañe y te diga: ¿sí te acuerdas cuando hiciste eso? O peor aún, cuando no estás haciendo nada, te acostaste 5 minutos y decir: por fin voy a estar en paz. Y de repente tu mente dice: es buen momento para recordar con la broma que te hicieron hace 5 años, o como hace 2 años te rechazaron enfrente de media escuela, no sé. Pero de repente simplemente tu mente dice: está tranquilo, voy a hacer que piense esto. Y te hace recordar un momento vergonzoso, como cuando, no sé, te tropezaste enfrente de todo el mercado, cosas así. O cuando de repente tenías una discusión y dijiste una tontería y terminas diciendo: ¿por qué dije eso? O sea, repetir en la mente algo que directamente hiciste mal y que no te deje dormir, que no te deje descansar, que de repente así estés chingada. O que estés en la ducha y de repente te recuerdas una conversación y, o sea, ¿por qué no dije eso? Es una exageración. Que de repente te vas de este mundo. Simplemente te sientas, o no importa lo que estés haciendo, pero de repente empiezas a imaginar cosas, a crear escenarios completos en tu cabeza de ¿qué pasaría si yo fuera el rey? Si yo fuera presidente, esta sería mi elección. Hay que poner mi negocio de, no sé, de ceviches. Sí, los camarones los iría a pescar. O sea, te imaginas cosas en tu mente, o peor aún, como había comentado, te imaginas discusiones o conversaciones que estás adelantándote a cosas, que tienes un pleito familiar y ya sabes que pronto vas a ver a tu tía, que te va a venir con las mismas preguntas, y ya te estás imaginando: si me pregunta esto, le voy a responder esto, y si me dice esto, ya tengo esta respuesta. O sea, ya te estás preparando para una guerra que ni siquiera ha empezado, que ni siquiera existe, pero tú ya tienes todo en tu mente, ya lo tienes. Y eso pasa peor cuando estás tranquilo. Tu mente está fuera de control.
no puedes dejar de pensar o no puedes saltar de un pensamiento a otro, porque cuando lo intentas rápidamente lo relacionas o se relaciona con el pensamiento que ya tenías. Que de repente estaba pensando en la guerra y después dije, no, ya no quiero pensar en eso, mejor voy a pensar en la India María. Y después te imaginas a la India María en la guerra. Tu mente lo relaciona. O sea, lo único que... Si se tiene algo en la cabeza, no se va a dejar de pensar en eso. O sea, va a seguir ese pensamiento hasta que algo más lo reemplace. Peor aún cuando son canciones y la canción es pegajosa. Una semana cantando Sergio, qué gusto de verte, o Pedro el bailador. No, ¿qué estoy diciendo? Una semana cantando Pedro, qué gusto de verte, o Sergio el bailador. O sea, y ahí estás en cualquier momento en la ducha. Pedro, qué gusto, cocinando. Ya llegó. O incluso en medio del trabajo y el chabón se mueve. O sea, tu mente está así, en media exposición, tu compañero está hablando y tú por acá estás. A mí me gustan mucho las manzanas. Tu mente vuela. O sea, tienes la libertad de poder decir, quiero hacer esto. Pensar demasiado en cositas, o sea, cosas que uno diría no, pero cosas pequeñas. Estar concentrado. Y que de repente la mente diga, ¡boom! Un escenario de un gorila gigante con 2 puños. O peor aún, si fuera el apocalipsis yo quería. Pensamientos inapropiados. O sea, reírte solo porque te acordaste. En un funeral, por el amor de Dios. Porque la mente es traicionera. Todos bien tristes y de repente acordarse de un chiste y estar... que todos se te queden viendo. No son cosas que me pasen, ¿verdad? Pero está chistoso. Y que eso llame la atención sobre todo. No poder concentrar uno mismo qué es lo que quiere pensar o simplemente pensar en algo raro, en un momento serio. Que estén en plena discusión familiar y de repente... Esto es chistoso porque... hiciste algo, la regaste, te cacharon, digamos un ejemplo, mamá, y ya está ahí con el cinturón. Está con el cinturón y de repente se traba y tú no puedes dejar de pensar en eso. Y te sale una sonrisa y te va peor. En el cual tú estás de, espérate tranquilo, ahorita no podemos. Y él, no, pero ¿te acuerdas de ese chiste? ¿Te acuerdas de este chiste? ¿Te acuerdas cuando pasó esto? ¿Te acuerdas? Y te empiezas a reír. O peor aún, estar en un momento tan alegre que de repente, oye, si te acuerdas cuando te pasó esto o que te hicieron esto, y ya estar todo triste. Estar en una clase, en una reunión y desconectarse mentalmente. O peor aún, pensar en comida o juegos en momentos que nada que ver. Y lo peor de todo es que son pensamientos repetitivos. Darle vuelta a la misma idea, pensar, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, si yo decía esto, ganaba la discusión, si yo decía esto, seguro me perdonaba, si no hubiera dicho esto, la regaba, y la mente se apodera y uno no sabe cómo de repente simplemente está el término, se me salió. Uno lo dice nomás porque sí, ya después por uno menos ya solo se queda pensando, ¿por qué dije eso? Porque no tenía nada que ver. Y es que la mente es rara. Uno puede hablar consigo mismo, incluso tener 2 voces en su cabeza para hacer una buena discusión. O simplemente los pensamientos usualmente vienen de cosas que vemos o de cosas que escuchamos. Quedarse pensando en algo raro que se vio en redes o directamente ideas que no son de uno, pero ahora sí, que te lleguen y te pregunten, ¿te acuerdas de esto? ¿Quién ganaría? ¿King Kong o Godzilla? Y ahí tu mente empieza a trocear, el hámster empieza a rodar, a correr y empezar, ¿quién ganaría? Porque Godzilla es Godzilla, pero King Kong, o empezar entre un canguro y un cocodrilo. Y te quedas pensando, pues el canguro sí se lleva su boxeo, pero el cocodrilo con que lo muerde, la mente vuela. Se le da libertad de eso a la mente. Y uno no puede hacer nada porque directamente con que haya algo que la mente tenga una oportunidad y se la va a aprovechar
un momento en el que diga, tengo acceso a volar, a que se me vaya la olla, como dicen comúnmente, bueno, se lo digo yo, pero a decir, agarrar vuelo. Una vez pase eso, ya no hay vuelta atrás. O no sé, tal vez soy yo, pero no lo termino de entender.